por acompañarnos en el día de hoy. Viajamos temprano en la mañana. Anoche terminamos la campaña allá en Cartagena. Cartagena va a ser en noviembre, si Dios lo permite. Tengo ya Cartagena metida en la cabeza. No, allá en Venezuela, perdón, allá en Maracaibo, Venezuela. Terminamos anoche, ya muy tarde, y bueno, nada, que todavía a la 1, a las 2 de la mañana estábamos poniendo en la página web algunas cosas para que ustedes tuvieran algunos de los testimonios y algunas de las fotos. Yo sé que ya algunos lo han estado viendo, los que no lo han visto, pues bueno, hoy cuando termine el programa, dése una revisadita por cada uno de los, pues, artículos, por cada una de las notitas que le he puesto durante esta semana desde allá, desde Venezuela, desde Maracaibo. Qué ambiente tan extraordinario, qué ambiente tan maravilloso. De eso les voy a hablar dentro de un rato. Les voy a contar algunas de las cosas que el Señor hizo, algunas de las cosas que el Señor estuvo obrando en esa actividad que fue realmente maravillosa. Quiero darles detalles, pero antes quiero que vayamos a mirar un ratito, pues, el capítulo que nos corresponde para el día de hoy, porque nuestra tarea aquí en el estudio bíblico virtual es ese, estudiar la Biblia. Claro que les voy a hablar sobre Venezuela, les voy a contar algunas cosas e incluso les voy a mostrar algunas de las fotos. El Lío me va a ayudar con eso dentro de un rato, pero primero vamos a las Escrituras, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es estudiar la Biblia. Una palabra de saludo a todos aquellos que nos están viendo, a todos aquellos que nos están escuchando en distintas partes, en distintos lugares. A todos ustedes la bendición del Señor, la bendición de Dios para su vida, la bendición de Dios para su corazón. Yo sé que hay grupos que nos están viendo en distintos países. México es uno de los que nunca falla, Nicaragua igualmente, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia. En cada uno de ellos pues hay hermanos que están sintonizando, que están en contacto con nosotros y nos escriben. Qué alegría, qué bendición maravillosa que usted pues lo pueda hacer también en el día de hoy. Ya saben que hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Específicamente estamos hoy para considerar el capítulo 11. ¿Y no le parece a usted que es una coincidencia tan interesante que en el capítulo 10 Pedro fuese llevado por el Señor a ministrar a los gentiles, específicamente Cornelio, su familia, sus amigos, sus vecinos, se convirtieron al Señor, y no solamente que se convirtieron al Señor, sino que fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo y tuvieron la manifestación de lenguas y dones espirituales. Esa gente que estaba recién convertida. Pedro, al ver esto, impresionado, decide bautizarlo, porque ¿cómo impedir? Es la frase, ¿cómo impedir el agua si se ha derramado sobre ellos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es más importante que el agua. Si ellos pudieron recibir el Espíritu Santo, ¿cómo no van a poder recibir las aguas del bautismo? Ese fue el razonamiento del apóstol Pedro. Y en el capítulo 11, él regresa a Jerusalén. Y regresa a Jerusalén para rendir informes y para dar testimonios de lo que había sucedido allá entre los gentiles. Y tuvo alguna peleita, hubo gente que se opuso, que no le gustó, no le pareció bien que él fuera a predicarle a los gentiles, pero él insiste en contarle el testimonio y la experiencia. Me parece, digo, coincidencial e interesante, porque hoy yo también quiero contarles algunas de las cosas que han estado sucediendo en Venezuela. Pero vamos a la lectura del pasaje en el día de hoy y vamos a dejar que Dios nos hable por su palabra y luego conversamos un poquito más. No olvide que mientras yo estoy ministrando la palabra, usted nos puede escribir. Y mire, yo sé que a veces pues alguno de ustedes pensará, es tontería, ¿para qué voy a escribir otra vez? Bueno, es que fíjese, la única manera de yo saber que usted está ahí viendo es recibir alguna comunicación, porque yo estoy solo en esta habitación, Lío, los hermanos que ayudan, la hermana Karen, el hermano David,
están atendiendo, cámaras atendiendo, los equipos atendiendo, la computadora para recibir sus mensajes e imprimirlos, sus preguntas, sus peticiones de oración, sus comentarios y pasármelos acá. Pero yo no les veo, a menos que yo reciba esos correos electrónicos o esas llamadas telefónicas de ustedes. Yo no sé que usted está ahí. Así es que le ruego que en primer lugar, en el día de hoy, vaya ahí a la dirección que tiene debajo de esa pantallita que está frente a usted. Ahí abajo dice en vivo @diaspavon.com. Otra vez, en vivo @diaspavon.com. Por favor, mándeme una notita diciendo, le estoy viendo desde tal lugar, le estoy viendo aquí, allá. Y bueno, eso me anima, me levanta el corazón saber que, pues, que hay grupos, hay células que pues están conectados cada lunes y yo participo en esas células. Así es que bendiciones allá en Michigan, bendiciones a los hermanos que están reunidos allá en Lima, bendiciones a los hermanos que están reunidos allá en Nicaragua. Un abrazo y gracias por estar allí. Vamos a la lectura. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él la circuncisión. Esto de la circuncisión eran los judíos que obviamente tenían como señal la circuncisión de que ellos eran judíos. Y esta gente se oponía porque eran un tanto legalistas. Ellos creían firmemente que si no era judío y si no estaba circuncidado, no tenía pacto con Dios y no debía uno relacionarse con esa gente, cuando menos los judíos. Y Pedro era judío. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Fíjese, dos cosas que eran muy malas. Entrar a la casa de un incircunciso, uno que no era circuncidado, o comer con ellos. Era pecado relacionarse con cualquiera que no fuera judío, según esta gente. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, y antes de irse diciendo, es interesante la estrategia de Pedro. Esta gente está utilizando un argumento religioso. La religión dice, según nuestras creencias, no se debe entrar a casa de un incircunciso, no se debe llegar a casa de un pecador. Es curioso cómo Jesús hizo eso todo el tiempo, conversar con incircuncisos, ir a la casa de algunos pecadores, atenderlos, ayudarlos, darle la mano. Pero esta gente no lo había aprendido. Entonces, la estrategia de Pedro fue contarles lo que Dios había hecho. El argumento de ellos es, la ley establece. El argumento de Pedro es, Dios hizo, Dios se manifestó. Déjeme decirle lo que Dios está haciendo. Alguna gente vive afanada a lo que dice el texto, sin ver al Espíritu Santo haciendo cosas y moviéndose. Hay que ver que Dios es un Dios de actualidad, Dios es un Dios del momento. Y a veces nosotros nos aferramos a la letra de nuestra tradición, de nuestras costumbres, sin ver lo que el Espíritu Santo está haciendo, que rompe moldes, que quiebra esos límites. Estaba yo, aquí comienza la historia, estaba yo en la ciudad de Jope orando. Él dice que orando, para que sepan que no estaba jugando ni perdiendo el tiempo y que esta experiencia no es una alucinación, sino una revelación de Dios. Estaba orando. Y en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca.
Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Está evidenciando, Pedro, está mostrándole a esta gente la incidencia